Buenos días, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 29. El señor Kapila explica el servicio devocional. Llegamos al texto 25, donde el señor Kapila dice: ejecutando su deber prescrito, el devoto debe adorar a la deidad de la suprema personalidad de Dios hasta que descubra mi presencia tanto en su propio corazón como en los corazones de las demás entidades vivientes. Entonces vimos el otro día que sin descuidar los deberes prescritos, es muy importante adorar a la deidad y descubrir su presencia en nuestro corazón. De esa manera podemos ver a todos, a su presencia en el corazón de todas las entidades vivientes. Entonces, el resultado de la práctica correcta es: uno, atracción por Krishna, y dos, verlo en todas partes. Pero, ¿cómo tratamos a los demás? La práctica espiritual, devocional, no son prueba de avance espiritual. Cómo trato a los demás es la prueba del avance espiritual, el resultado de su avance. Entonces, adoración de la deidad implica también distribuir prasada y ver a todos como seres espirituales. ¿Recuerdan eso es lo que estuvimos conversando el otro día? Servir a todos significa usar todo en el servicio de Krishna. Si vemos separación y dualidad en lugar de la conexión de todos, ser vivos con Krishna, el miedo entrará en nuestro corazón. Y ver la superalma en todos los corazones produce un resultado espiritual real. Muy bien, seguimos leyendo, Premi, Brenda, Ananga. Seguimos con el texto 26. ¿Empiezo yo? Texto 26. Atmanascha parasyapi ya karoti antarodaram tasya drisho mrityur vidaje vayam ulbanam. Yo soy el ardiente fuego de la muerte, que llena de terror a todos el que, considerando las diferencias externas, hace la menor discriminación entre su propia persona y las demás entidades vivientes. Significado. Todas las especies de entidades vivientes presentan diferencias corporales entre sí, pero el devoto no debe por ello hacer distinciones entre una y otra. Su punto de vista debe ser que tanto el alma como la superalma están presentes por igual en toda la diversidad de entidades vivientes. Por eso leímos recién que el terror, yo soy el ardiente fuego de la muerte que llena de terror a todo el que, considerando la diferencia externa, hace la menor discriminación entre su propia persona y las demás entidades vivientes. Entonces, esa actitud de discriminar, llena de terror, llena de miedo al alma condicionada,
porque al ver estas distinciones se genera la desconfianza, ¿verdad?, entre hacia otra persona, el prejuicio, y parece que eso le molesta mucho al Señor Supremo. Entonces, cuando tenemos una visión de discriminación, siempre nos llenamos de temor. ¿Qué querrá esa persona? ¿Será malintencionada? Etcétera. ¿Verdad? Es como estamos aquí en el texto 26 del capítulo 29, donde se habla de la menor discriminación entre yo y los demás nos va a llenar de terror y de desconfianza porque aparte desagrada mucho al Señor Supremo, a Dios. ¿Cómo ves, Premio? Es fuerte, ¿no? Porque al mismo tiempo se pide que haya una discriminación para relacionarnos con personas que ayuden nuestro avance espiritual y para proteger nuestra comunidad. Vamos a seguir con el texto 27. ¿Quieres leer, Premi? Aquí llegó Pepe y Ananda Lakshman. Buen día. Y dice así: Atamam sarva bhuteshu bhutatmanam kritalayam ahayatanamanayam maitriapimnena chakshusha. En consecuencia, por medio de atenciones y caridad, así como por medio de tratos amistosos y con una visión ecuánima hacia todos, el devoto debe granjearse mi favor, pues yo resido en todas las criaturas y soy su mismo ser. Significado: la superalma mora en el corazón de la entidad viviente. Ello no debe llevarnos a la interpretación errónea de que el alma individual se ha vuelto uno con él. El impersonalista sostiene un concepto erróneo acerca de la igualdad de la superalma y el alma individual. Aquí se menciona inequivocadamente que se debe reconocer al alma individual en relación con la suprema personalidad de Dios. Se explica también que los métodos para adorar al alma individual son o bien la caridad o bien un comportamiento amistoso, libre de todo enfoque separatista. El impersonalista a veces considera que un alma individual pobre es Daridra Narayan, en el sentido de que Narayan, la suprema personalidad de Dios, se ha vuelto pobre. Eso es una contradicción. La suprema personalidad de Dios goza de toda opulencia en plenitud. Que Él acceda a vivir como un alma pobre o incluso con un animal no le convierte en un pobre. Aquí se emplean dos palabras sánscritas, mana y dana. Mana indica un superior y dana indica el que da caridad o es compasivo con los inferiores. No podemos tratar a la Suprema Personalidad de Dios como a un inferior que depende de nuestra caridad. La caridad se le da a una persona económica o materialmente inferior a nosotros. La caridad no se le da a una persona rica. De manera similar, aquí se afirma explícitamente que a un superior se le ofrece mana, respeto, y que la caridad se le ofrece a los inferiores. Las entidades vivientes pasan de la riqueza a la pobreza según los resultados de sus actividades fruitivas, pero la suprema personalidad de Dios es inmutable, siempre goza de plenitud en seis opulencias. Ecuanimidad no implica tratar a las entidades vivientes como si fuesen la suprema personalidad de Dios. Ser compasivo y amistoso con alguien no significa exaltarle artificialmente a la elevada posición de la suprema personalidad de Dios. Al mismo tiempo, tampoco debemos cometer el error de considerar que la superalma en el corazón de un animal, como el cerdo, es distinta de la superalma en el corazón de un brahman erudito. La superalma de todas las entidades vivientes es la misma suprema personalidad de Dios por su omnipotencia. Él puede vivir en todas partes
y puede crear su morada Vaikunta en cualquier lugar. Esa es su potencia inconcebible. Por lo tanto, Narayan no se convierte en un cerdo. Narayan por vivir en el corazón del cerdo. Él siempre es Narayan y no le afecta el cuerpo de cerdo. ¿Cómo ves, Premi? Sí, sí, muy, muy lindo como explica Prabhupada, ¿no? Cómo nos tenemos que relacionar con las diferentes personas y cómo para satisfacerlo a él hay que desarrollar, sí, amor en nuestro corazón por todos. Y sí, escuchaba una vez que un gran servicio es ser amoroso con los devotos. A veces uno quiere hacer cosas muy grandes, pero el solo brindar afecto y contención y respeto y ayudar, eso es un montonazo, ¿no? Como esa es la actitud. Sí, me vino eso para compartir. Sí, este texto es fundamental, uno de los principales de este capítulo. Dice, en consecuencia, por medio de atenciones y caridad, así como por medio de tratos amistosos y con una visión ecuánime hacia todos, el devoto debe granjearse mi favor. O sea, debemos de ganarnos, ¿verdad?, el favor de Dios, pues yo resido en toda la criatura y soy su mismo ser. Entonces, cuando tratamos a alguien no muy bien, también Dios es testigo en el corazón de esa persona y se da cuenta, ¿verdad? Entonces, eso como mencionabas, Premi, ¿no? Los cuatro acuerdos, el hecho de no hacer suposiciones, de no tener prejuicios, es muy complicado porque por un lado tenemos que también, entonces aquí, por un lado tenemos que ver el alma en todas las entidades vivientes, ver la persona suprema, y por el otro, tener un nivel de discriminación profundo más allá del ego. Es, ¿no? Por ejemplo, la amistad. Tiene que ser una amistad, dar amistad, pero sin deseos personales. O sea, tenemos que como que trascender las relaciones y es muy complicado porque tenemos que trascender nuestro ego con lo que nos vamos a relacionar. En todas las relaciones, trascender nuestra visión contaminada, nuestras suposiciones, expectativas. Siempre metemos muchas expectativas, ¿verdad? Entonces, es todo un arte donde solo Krishna nos puede ayudar con mucha humildad. Pienso que algo fundamental para tener relaciones sanas es esa actitud de humildad, ¿no? Sin esperar, siempre la misma fórmula. Querer servir sin esperar nada, sin juzgar, sin expectativa. Entonces, ganarnos la atención del Señor Supremo es como vemos los maestros, ¿no? Tienen visión muy ecuánime con todas las personas. Mismo Srila Prabhupada, el señor Chaitanya, su mensaje fundamental es, eh, ¿cómo se llama? Sin discriminación, ¿no? Repartir el santo nombre, la misericordia, repartir el conocimiento sin, sin ninguna prejuicio, sin discriminar a nadie. Hola Sí, Mari. gracias. Sí, hermana, Dime. justo estaba pensando dos cosas. Una, base a las expectativas. Bueno, para mí es muy difícil a veces si no tener expectativas. En general pongo expectativas.
nada, cuando voy a hacer algo, sigo sin querer con las personas, uno espera algo. Pero el otro día, nada, estaba pensando y en realidad esas expectativas se pueden cambiar a si la otra persona no hace las expectativas que uno quiere, por lo menos uno tratar de poder dar esas expectativas a otro. A veces uno espera de los demás, ¿no? O por lo menos en mi casa a veces como si. Entonces, cambiar esa visión y decir, ok, a mí me gustaría esto, no está viniendo, entonces yo lo voy a poner para que esa expectativa por ahí no viene como yo querría, pero la voy a intentar poner yo. Eso por un lado, y por otro lado, que todas malas cualidades que tenemos de alguna manera, nuestras anartas, a veces nos pueden como desmotivar en nuestro camino espiritual. Y escuché que Kadamba Kanana Swami, un maestro espiritual, decía, hay que ponerlas todas en una caja, todas ¿Qué? en una caja, y uno sigue con el servicio devocional, uno sigue, obviamente uno puede hacer terapia, eso es un paréntesis que hago yo, ¿no? Uno puede, a veces es necesario hacer terapia, hacer cosas para ver cosas si son muy profundas, pero él decía como ponerlos en una caja y uno seguir, seguir, seguir con la vida espiritual y después por seguir cantando y haciendo servicio devocional, Krishna, el maestro, va a ayudar a que esas anartas vayan desapareciendo gradualmente. Sí, sí, por eso ser estable en la práctica diaria es muy importante. Es uno de los requisitos para poder alcanzar el servicio devocional puro, es ser constante, ¿no? En en medio de los desafíos, en los altos y bajos, y así. Entonces, no hay que desanimarnos. Eso es lo que requisito para ir al mundo espiritual. Trato amistoso, visión ecuánime, pero al comienzo uno se puede forzar, decía Prabhu Mahatma, el maestro. A veces, aunque no nazca hacer algo, pero ponerlo en práctica, ¿no? A veces uno quiere decir, oye tú, uno dice, ah, no, pero voy a tener un trato amistoso. Entonces, de esa manera, vamos cambiando nuestros hábitos que venimos arrastrando a través del ego falso, ¿no? Tantas vidas. A ver qué dice Mari. Hare Krishna, en mi experiencia, eso es donde más me pone a prueba Krishna y al mismo tiempo donde más le he podido sentir. Sí, Mari, muy profundo tu comentario, es verdad. De alguna manera, ese es el reto. Prueba del fuego. El avance se mide en cómo tratamos a los demás. Se mide en la calle y no en el cuarto. El bhakti es el yoga de la cooperación. Es como cuando también la actitud separatista que se habla en este capítulo es tener las motivaciones diferentes a la de Dios y también querer hacer nuestro programa, nuestro proyecto solo, sin cooperar. Y eso daña la mentalidad del equipo, ¿no? Cuando por nuestro ego queremos hacer algo aparte, ¿no? Separatista, basado en intereses personales. Srila Prabhupada apoyaba mucho el espíritu independiente de predicar, de ir a abrir templos, centro de prédica, ¿no? Hay Prabhupada Kaunteya tenía varios puntos sobre eso. Cuando también Srila Prabhupada al comienzo habían, por ejemplo, en América, habían unos devotos de color que querían hacer su propio programa, ¿verdad? Porque a veces hay pues diferencia. Y Srila Prabhupada le dijo a los devotos del templo, apóyenle con todo, denle instrumentos, libros, ¿no? Apoyen con todo para que ellos también puedan expandir su misión, siempre conectado. El trabajo, en realidad, cooperación no necesariamente es que todos estamos haciendo lo mismo. El bhakti es sin límites, se expande
Y por eso veíamos cómo Srila Prabhupada expandió su bhakti más allá de la instrucción de su guru. Él fue y hizo mucho más. Entonces él acostumbraba nunca poner límite a devotos que querían predicar, pero siempre basado en la base, ¿no? En el parampara, sin especular otro método así. Entonces, bueno, ujú. Comentarios. Aribol Triadish, Antonio, Norma. Seguimos con el siguiente texto, 28. Aquí, ¿sí? Premi, ¿quieres leer? Bueno, leo uno más, después cambiamos. Shiva Srestahya Jivanam Tata Prana Vrita Sube Tata Sachitra Pravaras Tatra Chandra Vitayaha. Las entidades vivientes son superiores a los objetos inanimados. Oh bendita Madre, y entre ellas son mejores las que manifiestan signos de vida. Mejores que estas son los animales con conciencia, y mejores aún son las que tienen percepción sensorial. Significado. En el verso anterior se explicó que las entidades vivientes deben ser honradas por medio de la caridad y el comportamiento amistoso. En este y en los siguientes se exponen los diferentes grados de entidades vivientes, de modo que podamos saber cuándo ser amistoso y cuándo dar caridad. El tigre, por ejemplo, es una entidad viviente, parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, y en su corazón vive el Señor en la forma de superalma. ¿Significa esto que debemos tener tratos amistosos con los tigres? Por supuesto que no. Tenemos que tratarlo con discriminación, dándoles caridad en forma de prayana. Muchas personas santas viven en la selva, pero no son amistosas con los tigres. Simplemente les dan prasadam para que lo coman. Los tigres vienen, toman los alimentos y se van, como hacen los perros. El sistema védico prohíbe la entrada de perros en las casas. Un hombre de bien no consentirá perros y gatos en su vivienda, pues son sucios, pero les enseñará a esperar afuera. Siendo compasivo, el jefe de familia les dará prasada para que lo coman fuera y después se vayan. Debemos ser compasivos con las entidades vivientes inferiores, pero eso no significa que tengamos que tratarlas igual que a los seres humanos. El sentimiento de igualdad debe estar presente, pero debemos hacer diferencias en el trato. Los siguientes 6 versos, en los que se exponen los diferentes grados de condiciones de vida, explican la manera de mantener esas diferencias. La primera división distingue entre la materia muerta como la piedra y los organismos vivos. Estos últimos a veces se manifiestan incluso en la piedra. La experiencia nos muestra que algunas colinas y montañas crecen, lo cual se debe al alma que está en la piedra. Por encima de esto, la siguiente manifestación de vida es la aparición de conciencia, y la siguiente la aparición de la percepción sensorial. En la sección Moksha Dharma del Mahabharata se afirma que los árboles tienen percepción sensorial. Pueden ver y oler. La experiencia nos muestra que los árboles pueden ver. A veces, para evitar algún obstáculo, un árbol grande cambia la trayectoria de su crecimiento, lo cual significa que puede ver. Según el Mahabharata, también puede oler. Esto indica la existencia de percepción sensorial. Sí, aquí estamos en esos textos que vienen ahora, la gradación de la conciencia. El sentido principal es para aplicar la compasión con inteligencia y no caer en un igualitarismo ingenuo. El devoto debe entender la evolución material y espiritual de los seres vivos. Entonces, como una pirámide donde están los inanimados, los que tienen síntoma de vida,
lo que tienen percepción sensorial, lo que distingue en forma lo cuadrúpede de los seres humanos, y arriba de la pirámide están los devotos puros que trascienden todos esos cuerpos. Hablando de balance en la ecuanimidad de la visión y la discriminación inteligente, ¿no? ¿Alguien quiere leer? Sigo yo con el 29. Entonces, Tatrapis parsa vedibhyaha pravararasa vedinaha tebhyo gandha vidashrestas tata sabda vido varaha. Entre las entidades vivientes con percepción sensorial, las que tienen sentido del gusto son mejores que las que solo han adquirido el sentido del tacto. Mejor que ellas son las que tienen sentido del olfato, y todavía mejor son las que poseen sentido del oído. Significado. Aunque los occidentales creen que Darwin fue el primero que expuso la doctrina de la evolución, la ciencia de la antropología no es nueva. El proceso evolutivo se encuentra expuesto desde mucho tiempo antes en el Bhagavad, que se escribió hace 5.000 años. En él se registran las declaraciones de Kapila Muni, que estuvo presente casi al principio de la creación. Es un conocimiento que se remonta a los tiempos védicos, y todas esas fases se revelan en la escritura védica. Para los Vedas, la teoría de la evolución gradual, la antropología no es nueva. Se dice que los procesos evolutivos se dan también entre los árboles. Los árboles tienen percepción del tacto. Se dice que los peces son mejores que los árboles porque ellos han aparecido ya, en ellos ha aparecido ya el sentido del gusto. Mejores que los peces son las abejas, que tienen sentido del olfato, y mejor que ellas son las serpientes, porque en ella ya existe el sentido del oído. La serpiente, para encontrar su comida en la oscuridad de la noche, solo tiene que escuchar el atractivo canto de la rana. La vibración sonora de la rana permite entender a la serpiente que la rana está ahí y capturarla. Este ejemplo a veces se aplica a las personas que al emitir sonido atraen a la muerte. Con una lengua muy buena podemos cantar como la rana, pero con esa clase de vibración sonora estamos llamando a la muerte. El mejor modo de emplear la lengua y la vibración sonora es cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, lo cual nos protegerá de las crueles garras de la muerte. Entonces vemos cómo es la evolución de los cuerpos, que se basa en la necesidad del alma de evolucionar y de ir elevando su conciencia. Es algo muy complejo en realidad. Todo este tipo de cuerpo por los cuales vamos pasando, los cuerpos son una manifestación burda de nuestro deseo y de nuestro aprendizaje, de nuestro camino. Empieza del alma, se emana el cuerpo sutil, el cuerpo burdo, y como ya vimos también, es una cristalización de nuestro temor, en nuestro deseo, etc. ¿Sigo con el 30 o quería comentar algo, Premi? Texto 30. Madre, buen día a todos. Ma- Perdone que la interrumpa. sí, Pepe. Si quiere, Aribo. continúo, madre. Sí, Pepe, muy bien. Claro Sí, que o sí. quiere decirle algo a Premi. No, no. Es Estamos. que no quiero pensar que las interrumpí. Discúlpeme, madre. No, no. Justo le decía que
seguía yo si nadie quería seguir leyendo, pero está muy bien, Pepe, que leas. Seguimos con el 30. Seguimos con el 30. Venga. Traducción. Mejores que las entidades vivientes que pueden percibir el sonido son las que pueden distinguir entre una forma y otra. Mejores que ellas son las que cuentan con grupos de dientes superiores e inferiores, y todavía mejores son las que tienen muchas patas. Mejores que ellas son los cuadrúpedos, y todavía mejores son los seres humanos. Significado. Se dice que algunas aves, como los cuervos, pueden distinguir una forma de otra. Las entidades vivientes que tienen muchas patas, como la avispa, son mejores que las plantas y las hierbas, que no tienen patas. Los animales de cuatro patas son mejores que las entidades vivientes de muchas patas. Y mejor que los animales es el ser humano, que solo tiene dos piernas. Gracias. Me tocó muy cortito, madre. Sigue con el 31, Pepe. Venga, pues ya, de corrido. Sí. 31. Traducción. Entre los seres humanos, la sociedad que se divide según las cualidades y el trabajo es la mejor. Y en esa sociedad los mejores son los hombres inteligentes, a los que se designa con el nombre de brahmanas. Entre los brahmanas, el mejor es el que ha estudiado los Vedas, y entre los brahmanas que han estudiado los Vedas, es mejor el que conoce su verdadero significado. Significado. El sistema social humano de cuatro clasificaciones, según las cualidades y el trabajo, es muy científico. Ese sistema de brahmanas, kshatriyas, vaishyas Ujú. y sudrasha, degenerado en el actual sistema de castas de la India, pero parece haber estado en vigor durante mucho tiempo, pues en el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita se habla de él. Sin esa división de la sociedad humana en clases, la clase inteligente, la clase militar, la clase mercantil y la clase obrera, siempre habrá confusión a la hora de establecer el trabajo que corresponde a cada quien. Una persona educada hasta el nivel de entender la verdad absoluta es un brahmana, y cuando ese brahmana es a ver, madre, es Veda Jnana. Vedayana, entiende el propósito de Veda. Ese propósito es atender el absoluto, es entender, perdón, el absoluto. Al que entiende la verdad absoluta en tres fases, perdón, a saber, Brahman, Brahmatma y Bhagavan, y que entiende que el término Bhagavan significa la suprema personalidad de Dios. Se le considera como el mejor de los brahmanas y recibe el nombre de Vaishnava. Ya hay. Ya. Así que muchos tipos de cuerpos, pero la misma alma que tiene origen espiritual, que está en todos los seres, en todo tipo de cuerpo, en todos átomos, así como el Señor Supremo como superalma acompaña a todos. Y por esa razón, pues debemos de tener ese trato ecuánime, ver el alma suprema en todos los seres vivientes, hasta en las plantas. Cuando limpiamos la tulasi y sacamos las plantitas infiltradas, también es como que siempre hay que cantar cuando hacemos actividades para que todo el entorno se purifique y todos se beneficien del canto para los procesos que tengamos que hacer. A veces hay que fumigar, a veces hay que... Siempre hacemos algún tipo de violencia, por eso un texto de anteayer decía, el devoto tiene que vivir haciendo la menor violencia posible, ¿no? Y eso implica el trato también entre nosotros, con los demás, y recordar ese texto 27, ¿no? Tenerlo como un texto pendiente.
Mm, ya. Entonces, Pepe, 32. 32. Ok. Traducción. Mejor que el Brahmana, que conoce el propósito de los Vedas, es el que puede disipar todas las dudas. Y mejor que él es el que sigue estrictamente los principios brahmínicos. Mejor que este es el que está liberado de la contaminación material. Y aún mejor es el devoto puro que ejecuta servicio devocional sin esperar recompensa. Significado. Hay aquí. Artaj, art- Artayan, Bra- Artagnan. Sí. Artayan Brahmana es aquel que ha hecho un minucioso estudio analítico de la verdad absoluta y sabe que la verdad absoluta se comprende en tres fases: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Mejor que éste se considera a quien, además de tener ese conocimiento, puede disipar todas las dudas sobre la verdad absoluta, contestando preguntas. Sin embargo, un brahmana Vaishnava erudito que pueda explicar con claridad y disipar todas las dudas, pero que no siga los principios Vaishnavas, no está situado en el nivel más elevado. Debe ser capaz de disipar todas las dudas y al mismo tiempo poseer todas las cualidades brahmínicas. Esa persona que conoce el propósito de los mandamientos védicos, que puede emplear los principios expuestos en las escrituras védicas y que enseña a sus discípulos ese proceso, recibe el nombre de, de Acharya. Acharya. Acharya, ok. Gracias, madre. La posición de Acharya es ejecutar servicio devocional sin deseo de elevarse a una posición de vida superior. El brahmana más perfecto y elevado es el Vaishnava. Se explica que el Vaishnava que conoce la ciencia de la verdad absoluta, pero no puede predicar a los demás ese conocimiento, está en la etapa más baja. El que, además de entender los principios de la ciencia de Dios, también puede predicar está en la segunda etapa. Perdón, voy a volver a decir, madre. ¿Mm? El que además de entender los principios de la ciencia de Dios, también puede predicar está en la segunda etapa. Y el que además de poder predicar, lo ve todo en la verdad absoluta y vea la verdad absoluta en todo, está en el nivel Vaishnava más elevado. Aquí se menciona que un Vaishnava es ya un Brahmana. De hecho, aquel que se vuelve Vaishnava alcanza el estado más elevado de la perfección brahmínica. Gracias, madre. Perdón por mis equivocaciones. Disculpa. Está bien, Pepe. Entonces, ¿qué es un brahmana? Un brahmana es un sacerdote que tiene como base en su vida la vida espiritual. Aunque un brahmana puede trabajar, tener familia, ¿no? Práctica espiritual. El Bhagavad Gita explica la cualidad brahmínica, ¿verdad? La veracidad, la limpieza, etcétera. ¿Y qué significa ser un Vaishnava? El Vaishnavismo es fundado por el señor Chaitanya, que es una encarnación de Dios que se basa en el amor y la compasión hacia todas las entidades vivientes. Entonces, cuando se menciona las cualidades del Brahmana, es muy variado porque puede ser un Brahmana, pero también puede ser estar dedicado eh, a una actividad separatista, como se mencionan aquí, ¿no? Como vemos mucho, por ejemplo, en India, están los brahmanas de casta, entonces tienen todas esas separaciones. Por ejemplo, el concepto de casta es una actitud separatista que se basa en nacimiento. Si naces en tal familia, tienes tal designación. Pero la mentalidad, la escuela Vaishnava, como está enfocada en ver más allá del cuerpo, en ver el alma, con eso que nos está pidiendo Kapila Deva, de ver de forma ecuánime. Entonces es un concepto que es totalmente anticasta, de ver a todo con una visión ecuánime
y ver al alma en todo. Y después hay un trato personalizado porque nuestra filosofía no es fundirnos entre todos nosotros. Entonces hay un trato personalizado dependiendo de lo que es favorable para nuestro avance espiritual, nuestra meta espiritual. Y de todas maneras, siempre tener un trato amistoso con todas las entidades vivientes, amistoso, compasivo. Y pues respetando la naturaleza de cada quien, ¿no? Incluso en este capítulo vemos como Vishwanath Chakravarti Thakur, el mismo señor Kapila, dice que no todos los devotos somos buena asociación si estamos bajo la modalidad de la ignorancia o de la pasión, e incluso en bondad, si no es bondad trascendental, estamos con devoción mezclada y entonces puede que no seamos una buena asociación. Y en toda esa variedad de cuerpos, por ejemplo, las plantas. También mencionaba Srila Prabhupada en otros capítulos como hay plantas muy favorables que te dan fruta, otras dan flores perfumadas, otras tienen espinas o así, ¿no? Claro, hay muchas plantas medicinales, seguramente Brenda conoce mucho al respecto, entonces todo tiene su motivo y su espacio para existir, pero pues no podemos hacer un remedio con una planta venenosa o algo así, ¿no? Entonces tiene que ser como, no sé, cómo podemos reflexionar, una discriminación compasiva, no algo así simplista o ingenuo de querer ser, abrazar al tigre, por ejemplo, ¿no? Solo en un estado totalmente puro como el señor Chaitanya hizo que cantando bailaban los tigres junto con los venados, ¿no? O como Haridas Thakur que estaba en una cueva y había una serpiente muy grande ahí y él no se perturbaba, pero como los peregrinos se perturbaban a ver la serpiente, entonces ellas entendió y se fue. Pero no tenemos que imitar así situaciones que no están en nuestra realidad espiritual, ¿no? En nuestra conciencia. Por eso si vamos a Chipinque y vemos el oso, es mejor, aunque luchamos por tener una visión así ecuánime y trascendental, pero pues tenemos que ser realistas en nuestra situación, ¿no? Esta es la unidad en la diversidad. Nuestra filosofía se basa en unirnos, cooperar entre nosotros, pero siempre está la individualidad y cada uno también se relaciona dependiendo, ¿no? En lo que uno está enfocado en su vida. Si uno quiere hacer mucho kirtan, busca otro kirtanía, quiere hacer sankirtan o le gusta cocinar, pero siempre buscar relacionarnos de forma muy auspiciosa y practicar este mensaje de Kapila Deva, de cómo ganarnos, eh, granjearnos, ¿no? Decía esa palabra, como tratar de atraer la atención del Señor Supremo, teniendo un trato muy amable entre todos nosotros. Este es un capítulo muy reflexivo. Madre, ¿puedo compartirles algo? Buenos días. Claro, Mari, Sí, sí. hola a todos. Madre, Hola, pues Mari. ahorita de verdad que increíble cuando, o sea, como dijo, Pepe a veces nos ha dicho, ¿no? O sea, que a veces los tiempos son así perfectísimos. Y yo ahorita que he estado aquí con mis padres, yo me acerqué o me siento tan en paz con las lecturas y el conocimiento porque me hace mucho sentido, ¿no? Cuando yo era menor y estaba en religiones, catolicismo, en otros espacios, pues no, o sea, no, me quedaban muchas dudas que ahora, por ejemplo, cuando leemos, pues entiendo, ¿no? Entiendo y también me ayudan, por ejemplo, a regularme. ¿A qué me refiero? Ahorita, por ejemplo, que estoy en la casa de mis padres, eh, hubo un arbolito que nació en el jardín, retoño de otro arbolito que mi abuela cuidaba mucho, ¿no? Cuando ella estaba viva y ese arbolito nos daba muchas mandarinas, etcétera. Mi abuelita fallece
Y pues en una avenida aquí que estuve me tocó que el arbolito pues lo cortaran, etcétera, muy triste. Y el arbolito empezó a retoñar un buen enfrente, así, ¿no? En otros lugares. Y de ahí retoñó uno justo donde había estado el arbolito principal, ¿no? Entonces Ujú, ahorita que yo llegué me tocó esa experiencia como de ver el retoñito chiquito ahí. Pero pues mis padres son otras entidades vivientes y tienen su propio pues pensar, ¿no? Entonces por falta de comunicación, yo me di cuenta que tenía la intención de cortarlo las primeras semanas, como que pude externarle a mi papá un poco que pues que no, pero nunca tuvimos la oportunidad de hablar los tres, ¿no? Bueno, los que estamos ahorita en este espacio, y sucedió. Y fue de las pruebas más dolorosas que había tenido aquí. Eh, Como muy, muy doloroso el eso, ¿no? Como el ver la diferencia de, pues, mi familia, el hecho de que había sucedido, el no poder cambiarlo, ¿no? El también aprender a estar, pues, consciente y lo más que se pueda en tranquilidad con eso. Y fue una gran prueba. Yo antes de venir aquí, venía leyendo no me, todavía madre, ujú. no ubico bien con nombres, No, no pero importa. me leí el pasaje sobre esta gran personalidad que tuvo la oportunidad de reencarnar y recordar sus vidas pasadas y que en una Ujú, vida fue un venado porque se apegó mucho al venado, ¿no? Entonces yo en esos momentos, como cuando pasó lo del árbol y así, afortunadamente tuve como herramientas a mi alrededor que me ayudaron como a sostenerme en ese momento. Después, como usted dice, madre, le canté al arbolito, le hice una como ofrendita de florecitas, me tomé una mañana para ir a buscar cosas, otras florecitas que estuvieran en el piso y colores, etcétera, ¿no? Como ese momento para apoyarle en su transición. Pero me estaba muy cuestionada, o sea, estaba muy cuestionada porque yo no entendía, o sea, estaba muy cuestionada de dónde realmente venía yo, ¿no? O sea, esa era mi pregunta, ¿de dónde realmente vengo? Si mis padres, que de verdad después hablamos y pues no fue una situación linda para todos, ¿no? Ellos también fue como una oportunidad de entenderme un poco más, este, pues fue como aprender a tolerar todo eso, ¿no? Y justo en esos momentos, madre, a través de YouTube me volvió a salir la historia de este personaje, pero ahora también la parte de cuando hay otro, hay otro como que era un rey que quería un hijo y quería un hijo y quería un hijo y quería un hijo y el hijo nace, tienen al hijo, pero el hijo trasciende y buscan ujú, como que vuelva a nacer el hijo, ¿no? O sea, como que el niño vuelva. Y cuando logran eso, pues el niño les dice que ya no es él, ¿no? Y enseña como un poco esto del desapego y el apego. Y ujú. wow, eso me ayudó mucho, tanto con el árbol como con mi familia. O sea, no como a despegarme de mi familia, pero aprender a llevar a cabo el bhakti aquí. O sea, como en mi práctica diaria, ¿no? En ser amorosa, en también aprender a poner límites, en yo seguir mis prácticas, o sea, no las mías, las que a mí me hacen bien. Y ha sido muy revelador, por eso al inicio les ponía que ha sido como donde más he podido sentir a Krishna, pero también donde más he sentido pruebas. O sea, sí agradezco mucho el tener ahora, bueno, no todo el conocimiento, definitivamente, ¿no? Apenas el sumergirme un poco, pero que definitivamente es una gran base, una gran, gran base. Y lo agradezco mucho, mucho. Gracias. Gracias, Mari. Claro, gracias por compartir. Sí, es que el mundo material es un espacio de un aprendizaje constante, muy, muy fuerte. Y entiendo tu sentir con el arbolito.
como te decía, nos pasa cuando limpiamos tulasia, hay que sacar los trébol y uno dice, pero esta plantita, bueno, uno le canta, pero en el concepto material es todo un sufrimiento porque está esa identificación, ¿no? Con el cuerpo y también es normal que tú te sientas así porque estás también con una emocionalmente muy despierta y muy compasiva. Y qué bueno que eso pues toca aplicarlo con tus papás, ¿no? Con tus padres. Creo que todos tuvimos y tenemos ese reto de transmitir esa compasión y también aceptar el sentir de ellos, ¿no? Para ellos son también, es un proceso. A veces pensamos que los padres son como superhéroes, ¿no? Y esperamos muchas cosas de ellos, pero más vamos creciendo y más vamos entendiendo sus desafíos, ¿no? En la vida, todo lo que ellos sufren también, sufrieron, van a sufrir. Y eso también es un gran reto y seguramente ahora que estás ahí con ellos, está muy bien porque estás justamente haciendo lo que estamos ahora aquí leyendo en este capítulo, que nuestro bhakti se expresa en nuestro trato exterior con los demás. Y con los padres es una conexión que tenemos muy fuerte, de alguna manera es por algo estamos con nuestros papás y en esa familia, entonces en tu práctica puedes ayudar a sanar también todo, ¿no? La constelación familiar, todas tus antepasados, etcétera, ¿no? Entonces sí, definitivamente para no llenarnos de temor, tenemos que desarrollar esta visión trascendental y ver cómo todos son almas. Ayer que anduve mucho en la carretera, después había mariposa y decía ir despacio porque están la mariposa y bueno, pero y una se metió ahí en el parabrisas y cuando llegué a la casa vi que estaba viva y la saqué, le eché agua, le canté, la puse en la higuera, pero igual en cosas tan pequeñas igual está esa sensación de sentir el dolor, ¿no? De los demás, de las plantas, pues de todo. Ves la cucaracha que te ve, sale corriendo y uno quiere agarrar la escoba, o sea, es toda una sensación así. Y por eso también ahora en estos textos vemos que el señor Kapila nos explica todos los diferentes cuerpos por los cuales también pasamos eventualmente y pasamos con mucha ansiedad, pero el alma es eterna, siempre es llena de felicidad y de conocimiento y es ahí donde tenemos que conectarnos con nosotros y con los demás, ¿no? Siempre recordar esto. Mm. ¿Qué piensan los demás? Pepe, Madre, Pedro. este testimonio de Mari estuvo muy bueno porque creo que también me identifico un poco con ella en este tipo de temas. A veces esa fibra que Krishna nos toca a cada uno, no sabemos en qué momento va a estar delante nuestro para ver este conocimiento y nuestro aprendizaje, ¿verdad? Hacia este tipo de entidades. Me parece pues muy bonito, ¿no? Porque ahí habla nuestro corazón, ¿verdad? La alegría con esas lágrimas que nuestra hermana Mari, pues, nos regaló, ¿verdad? Pero lo regala de ese corazón, ese sentimiento que ella está sintiendo y me siento muy identificado con este testimonio que ella da, porque pues son situaciones que en el día a día, cuando tenemos ese acercamiento hacia lo material, que salimos a vivir nuestra vida, se nos presentan esas situaciones delante nuestra, ¿verdad? Y es imposible a veces no verlas, ¿sí? Y toca el corazón, toca la fibra, entonces en ese momento, pues sí, cantarles el Maha Mantra en mi persona es lo que hago, ¿verdad? Porque pues no me gusta ver situaciones, perritos en la calle en mal estado, que uno que más quisiera, ¿verdad? Que hacer
esa pues responsabilidad de andarlos juntando y tal, pero a veces no se puede y pues sí, sí se pasan mal las cosas y a veces nuestros padres, por ejemplo, en el caso de mi madre que me dice, también a veces la encuentro un poco así molesta y tal, y yo, mamá, a ver, dígame qué le pasa, no sé qué. Entonces ya me cuenta y me dice, bueno, está bien, dice, porque tú me ayudas a que mi pensamiento sea otro y yo en lo personal pues me quedo contento, ¿verdad? Porque pues como le digo, madre, pues yo me voy, usted se queda y pues lo que quiero es que su mente no siga con esas historias que usted se crea y pues mejor, pues alinearla por otro camino más verdadero para ella y esto pues se los debo a toda esta parte de conocimiento que día a día estoy adquiriendo de cada uno, de todos los que estamos aquí de las Santas Escrituras, de cómo los aterrizamos a nuestra actualidad. Y pues nada más que nada, mi comentario es de agradecimiento. Muchas gracias, madre, y gracias a Mari por ese testimonio tan bonito, Mari. Muchas gracias. También hizo que se me lloraran mis ojos porque pues sí, es esa divinidad de Krishna con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Sí, Mari, después algo que es muy común entre todos nosotros cuando tomamos así práctica espiritual, a veces vamos a ver la familia y estamos un poco estrictos, ¿no? Y sí, y a veces también nos ponemos así muy, ¿no? Y ellos a veces no entienden, entonces ahí sí, donde hay que, ¿no? Aplicar mucho la compasión con ellos, ¿no? Darle su tiempo también a ellos para acostumbrarse a nuestro nuevo sentir, digamos, ¿verdad? Dice Mari, gracias por el espacio, por el canto, la lectura y la yapa. Gracias a ti y a todos ustedes. Sí, es un capítulo, sí, delicado sobre cómo relacionarnos, tan importante, ¿no? Remy, querías mencionar. ¿Mm? Gracias, gracias a Mari por compartir. Sí, como que el devoto tiene de alguna manera más conocimiento y bueno, y eso te hace también que el corazón, ya de por sí el corazón del devoto es muy noble. Y mismo tenemos el ejemplo en las escrituras de Arjuna, que estaba pasando por esta situación de alguna manera u otra, ¿no? Como que tenía que luchar contra sus parientes, maestros, y no quería. Y bueno, ahí en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el que quiere después también lo puede leer, es muy bueno cómo Krishna hace esa diferencia entre el cuerpo y el alma, y que el alma nunca muere y demás y demás. Sí, que siempre hay que ayudar al alma, así como está haciendo Mary, ¿no? Sí, cantarle el arbolito, sí, ayudar a ese ser espiritual que está ahí, pero después saber que sigue evolucionando, sigue para donde tiene que ir, no es que se termina. Ujú. Y que a veces todos esos sufrimientos que uno tiene, Prabhupada explica que a través del conocimiento uno puede entender mejor las cosas y sí, y llevar la vida mejor. Como que las herramientas del Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, son como el refugio para el devoto. Sí, entonces no se pierdan la lectura de la próxima semana, que específicamente ahora va a analizar el tema del tiempo. El tiempo es algo, una característica del mundo material que está destinado a destruir todo. Entonces vamos a entrar más en esa visión, más allá del tiempo, más allá de los cuerpos y conectándonos más con el alma espiritual, ¿no? Nuestra alma, el alma divina que está dentro de nosotros y el alma que está en todas las entidades vivientes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, por compartir, que tengamos todos un muy trascendental fin de semana. Gracias, buen día a todos, madre. Que Gracias por darme oportunidad de leer un poco y de hablar un poco. Buen día para todos, buen fin de Claro, semana. Pepe. Buen Hare día, Krishna, ya. gracias.
Reverencia. Haribol. Hare Krishna, buen día. Bye, bye. Abrazos y reverencias a todos. Haribol.